El tiempo es suyo, hermano Selvi. Buenas noches, hermanos. Una vez más, agradecido por esta oportunidad que tenemos, ¿no? De parte de Dios. Es gracias de Dios poder analizar su escritura, analizar las parábolas. Estamos viendo las parábolas del reino, que son las parábolas que se encuentran mayoritariamente en Mateo capítulo 13, pero que también se encuentran en otras partes del Evangelio, ¿no? Y para hoy vamos a estar viendo esta famosa parábola del trigo y la cizaña. Por lo menos ese es el título que lleva en la Reina Valera, ¿no? Parábola del trigo y la cizaña. Dice la escritura. Mateo 13, versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Un poquito del contexto, o mejor dicho, del contexto no, sino de la agricultura, para que entendamos un poquito mejor la parábola. Bueno, yo no sé los que nos están escuchando si están familiarizados con la siembra del trigo, yo sí, porque soy del altiplano de Guatemala y allá cultivaban los vecinos, nosotros no, nosotros cultivábamos maíz, pero los vecinos sí cultivaban trigo y bueno, uno sabe cómo es que se lleva a cabo eso, ¿no? Resulta que entre el trigo y la cizaña no hay diferencia en cuanto a la planta, o sea, tanto el uno como el otro es exactamente igual. Cuando la semilla surge, entonces sí se nota una pequeña diferencia. Aquí, por ejemplo, en la imagen que tenemos en la parte izquierda de la pantalla, vemos el trigo y luego la cizaña. La planta es exactamente la misma, pero la semilla de la cizaña es un tanto diferente. De hecho, hay lugares donde a la cizaña se le llama falso trigo, porque alguien que no conoce o alguien que no es experto en el cultivo de esta planta puede fácilmente confundirse. ¿Cuál es el problema realmente aquí? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué si la cizaña se parece tanto al trigo, por qué no se cultiva cizaña ya o por qué no se come cizaña? Resulta que la semilla de la cizaña sí es comestible, es parecida al trigo, ¿no? Pero forma o tiende a formar un hongo y por lo tanto se convierte en algo venenoso. Es decir, los antiguos ya sabían, la cizaña no se debe comer y no se debe cultivar y no se debe sembrar. Bien, entonces, volviendo a leer el texto bíblico, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, es decir, sembró trigo y sembró buena semilla, es decir, semilla de trigo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, nadie notó absolutamente nada porque eran muy semejantes. Ya cuando había crecido el trigo o había crecido la cizaña, cuando empezó a dar fruto, pero hay un momentito en que la planta da fruto y otro momentito en que madura. Es decir, aquí ha dado el fruto, pero todavía no ha madurado. Cuando el fruto sale, entonces se fijaron que había bastante cizaña entre el trigo. Sigue diciendo la escritura. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejémoslo aquí, dejemos la lectura acá y hagamos un par de comentarios. Generalmente cuando yo he escuchado a las personas comentar esta parábola, la mayoría de la gente tiene la idea de que cizaña significa espina, ¿no? Y que usted sí es cizañudo en el sentido de que usted sí causa divisiones o tiene mucha espina. Realmente no, la cizaña es una plantita igual que el trigo y da una semillita que se parece mucho al trigo, pero que al formar un tipo de hongo, pues se convierte en algo tóxico, algo venenoso, le da a uno dolor de estómago cuando come eso. Entonces no debe comerlo. Entonces es muy parecido, ¿no?
se necesita un experto para conocer tanto al uno como al otro. Decíamos hace un momentito. Aquí, en sentido agrícola, hay o pueden haber dos razones por las cuales el dueño de la granjita, el dueño del campo, no permite que sus trabajadores arranquen la cizaña. Él les dice, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Bueno, eh, la primera es que la cizaña se parece mucho al trigo y los trabajadores podrían confundirse. Si él les dice, arranquen ustedes solo la cizaña, pero no el trigo, algunos de ellos, al no ser tan expertos, pudieran fácilmente confundirse y en vez de arrancar la cizaña, arrancar trigo, porque cuando son plantitas se parecen demasiado. Otra de las razones es que la raíz tanto de la una como de la otra es bastante superficial y generalmente se entrelaza. Y entonces a la hora de arrancar la cizaña es muy difícil no afectar las raíces del trigo y matarlo al mismo tiempo. Entonces es algo como de agricultura, no se puede o no se debe. Entonces es mejor esperar, dijo él, sigamos leyendo, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hay un par de parábolas en medio, ¿sí? Hay un par de parábolas en medio que analizaremos dentro de 2 semanas. Son la parábola de la semilla de mostaza y analizaremos las dos porque son prácticamente gemelas. Y la parábola de la levadura escondida en 3 medidas de masa. En medio de esta. Luego, mucho más adelante, ya en el versículo 36, dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, y esto es bastante alegórico, es una parábola que funciona bastante como una alegoría. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega, perdón, es el fin del siglo o el fin del mundo. De hecho, esta parábola siglo, que muchas veces aparece en la Biblia, no hace referencia a 100 años. Para nosotros hoy en día, en nuestro español moderno, la palabra siglo quiere decir 100 años. Pero en el español antiguo, la palabra siglo quiere decir mundo o dispensación. Ya. Y así el término griego que está tras esa palabra, cada vez que aparezca en la Biblia va a tener el mismo significado. Entonces, esa palabra en griego es eón, que significa mundo, tiempo, dispensación. Como cuando Jesús dijo, ese pecado no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, no se refería a estos 100 años y luego a otros 100 años, porque ya en 300 años ese pecado sí es perdonado, si no se refiere ni en esta dispensación, ni en la que está entrando. Entonces, el fin del mundo, podríamos nosotros decir, pero no tanto del mundo como del planeta Tierra, sino del mundo como el sistema que en ese momentito estaba dominando el mundo. Entonces, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Cada vez, decíamos la vez pasada, que se pronuncia o se dice esa frase, esa expresión, el que tiene oído para oír, oiga. Cada vez que la Biblia dice eso,
eh, está alertándonos que la interpretación es un poquito difícil. Antes de entrar a explicar la parábola, eh, quiero contarles cómo se interpretó históricamente, ¿no? Cómo se interpretó históricamente por la Iglesia. Y cuando me refiero a la Iglesia, me refiero a la Iglesia Católica. ¿Cómo se interpretó? Bueno, resulta que la Iglesia Católica o la Iglesia, que era la única que existió durante la Edad Media prácticamente, era bastante corrupta. Es una iglesia bastante corrupta. Y eso, pues ni siquiera los historiadores católicos lo niegan. O sea, hay mucha tela que cortar cuando uno estudia historia de la iglesia y cuando uno ve los pecados, los crímenes que en determinado momento se cometieron, todo lo que la iglesia hizo. Y entonces en la iglesia hubo gente muy buena, pero al mismo tiempo hubo gente muy mala. Entonces la parábola se interpretó como Jesús está explicando cómo iba a ser la iglesia. Es decir, que en la iglesia iban a haber tanto personas buenas como personas malas, que la iglesia por una parte iba a ser muy buena, por otra parte muy mala, y que al fin del siglo entonces, como dicen muchos predicadores, nos íbamos a llevar varias sorpresas. Una de ellas es vernos a nosotros allá en el reino de los cielos. La segunda es ver a personas que nosotros no pensábamos ver y la tercera es no ver a personas que nosotros sí pensábamos ver. Porque solo Dios sabe lo que habita en el corazón de cada una de las personas y solamente Él es capaz de juzgar. Sin embargo, creo que la parábola no está contestando a la pregunta, ¿la iglesia siempre será santa o habrá personas malas dentro de la iglesia? Sino que la parábola está contestando a otra situación, a otra cuestión de cosmovisión. Pequeño comentario previo, es verdad que la iglesia como tal, espiritualmente hablando, es perfecta, porque Cristo murió por ella. Derramó su sangre, la hizo perfecta, santa y sin arruga. Delante de Dios la iglesia es así. Pero al mismo tiempo la iglesia está formada por personas de carne y hueso que somos inherentemente imperfectas. Nadie es perfecto y no creo yo personalmente, o al menos me juzgo a mí mismo y juzgo a los que están a mi alrededor, no creo que alguien alcance la santidad plena en esta vida, al menos no lo he visto. No, no lo he visto. Todo esto puedo estar juzgando a partir de mi fracaso, ¿no? Pero yo no lo he visto. Y puede que alguien diga, no, yo sí soy santo, ¿no? Y le vamos a decir, usted padece del pecado del orgullo, ¿no? Entonces tampoco. Eh, pero no creo que alguien lo alcance. Sin embargo, todos los que estamos en el cuerpo de Cristo estamos buscando la santidad. Y en ese sentido, la iglesia es pura, ¿no? La iglesia es pura. Nadie que haga iniquidad o sirva de tropiezo debe estar en la iglesia. No hay razón por la cual tolerar ese tipo de situaciones dentro de la iglesia. Volviendo al punto, entonces. Eh, Dice Jesús, versículo 36, despedía a la gente, pues los discípulos le dijeron, explícanos. Entonces en el 37 él respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cuando Jesucristo vino, los judíos tenían una idea de cómo era el reino. Recuerden que aquí son las parábolas del reino. Entonces los judíos decían, hoy en día, es decir, en el tiempo de Jesús, nosotros no reinamos, pero los profetas han predicho un reino venidero, han predicho un momento en que el reino será dado a los santos del Altísimo, Daniel capítulo 7, en que la piedra golpeará a la estatua en sus pies, Daniel capítulo 2, y luego llenará toda la tierra. Entonces ellos decían, cuando el Mesías aparezca, él echará a los romanos fuera, echará a todas aquellas personas que hacen maldad e instaurará el reino, que será eterno. O sea, quitamos lo malo, el fin del antiguo siglo, del antiguo eón, de la antigua dispensación, y el inicio del nuevo mundo, ¿no? Entonces, Jesús le dice, no, la cosa no es así. La cosa no es así.
La cosa no es un cambio radical, eliminar lo antiguo e ingresar con algo completamente nuevo, sino que aquí parte del misterio y de lo que las personas no comprendían en la época de Jesús es que el reino se iba a instaurar sin que se eliminara en la antigua dispensación. No termina una dispensación y comienza la otra, sino que la antigua dispensación permanece mientras la nueva dispensación, el reino de los cielos, se instauraba, se sembraba. Y se sembraba por medio de Jesús que siembra esa semilla. Ya veíamos la vez pasada cómo el sembrador salió a sembrar y no toda la semilla va a producir exactamente lo mismo, porque hay algunos que tienen el corazón duro, los sembrados junto al camino, hay unos que no logran tener profundidad de raíz, los que nacieron entre pedregales, y hay unos que por más que están en la iglesia jamás llegan realmente a madurar y a espiritualizarse, y estos son los que tienen, los que están entre los espinos, ¿no? Que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la semilla y la hacen infructuosa. Pues este que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Pero al mismo tiempo, viene un enemigo y siembra una semilla defectuosa, una que parece, porque entre el trigo y la cizaña no hay distinción al inicio. Más adelante sí, pero al inicio no. Al inicio se parece mucho, es casi idéntica. Usted no nota diferencia entre un cristiano y otro. Vamos a decir que dos personas se bautizan al mismo tiempo, bajo las mismas circunstancias, en la misma campaña evangelística o en la misma campaña de evangelización. Y mientras uno madura, cambia, mientras la obra del Espíritu Santo sí se logra ver en uno de ellos, pues en el otro no tanto, mejor dicho, no se logra ver. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, lo que sucede es que hay dos tipos de semilla. El Hijo del Hombre siembra la buena semilla y el diablo siembra la mala semilla. Ok, entonces estamos con dos semillas, ¿no? Pero lo que llama la atención es que Jesús dice en el versículo 38, el campo es el mundo. Generalmente se ha interpretado esta parábola diciendo el campo es la iglesia. O al menos así se interpretó dentro del catolicismo, como decíamos anteriormente. O sea, la iglesia es el campo. O sea, si Jesús hubiera dicho el campo es la iglesia, esa interpretación hubiera cuadrado perfectamente, porque en efecto, pues dentro de la iglesia hay personas buenas, personas malas, y al final del tiempo entonces se verá qué es lo que pasa con uno, qué es lo que pasa con el otro, y cómo Dios junta a los malos y los echa en el fuego. Pero Jesús no dijo el campo es la iglesia, sino dijo el campo es el mundo. Sé que la palabra mundo tiene diferentes connotaciones en el Nuevo Testamento y espero no estar enredando el discurso y que luego no se haga entendible, pero es que cuando nosotros decimos mundo en el sentido bíblico, no siempre significa lo mismo. Lo muestro así sencillamente. Primera de Juan nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Sin embargo, Juan, capítulo 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. A ver, entonces, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es que en Juan se me dice que Dios amó al mundo? Y allá en Primera de Juan se me dice, no ames al mundo. ¿Cómo es posible que Dios me diga no ames al mundo si Él al mismo tiempo lo ama? ¿Cómo es eso posible? Bueno, porque la palabra mundo está siendo utilizada en estos dos contextos en dos formas diferentes. Cuando Primera de Juan me dice no ames al mundo, se refiere al sistema de maldad que me ofrece cosas, ¿no? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La mundanalidad, el disfrute, el engaño de las riquezas, el afán de este siglo. Lo que el mundo me puede proveer, no lo ames, no te apegues a eso. Cuando dice que Dios ama al mundo, no se refiere a eso, sino se refiere a las personas que están en el mundo. Cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo,
no se refiere al mundo y las cosas que están en el mundo como el sistema de maldad, sino se refiere a las personas que habitan este mundo. ¿Ven cómo se utiliza entonces en dos sentidos distintos y en otro montón de sentidos? Cuando aquí dice el campo es el mundo, no se refiere al planeta Tierra como tal, a América, Europa, Oceanía, sino se refiere a las personas que están escuchando el mensaje. Entonces, Jesús está predicando y las personas que no han optado por él, que no han querido ser sus discípulos, esas personas son el mundo. Entonces Jesús siembra la buena semilla, pero al mismo tiempo viene otro y siembra una semilla mala, que es el diablo, ¿no? En el mismo mundo. O sea, las dos semillas son sembradas. Quizá voy a poner aquí un simple ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo que estamos teniendo, o sea, yo ahorita que estoy viendo o estoy predicando aquí, al mismo tiempo estoy con mi celular tratando de monitorear el Facebook Live, ¿no? Y viendo cuántas personas están allí y qué es lo que ellos comentan y qué es lo que ellos preguntan, ¿no? Que al momento no han preguntado mucho. Y entonces, al mismo tiempo que me aparece arriba, y esto lo hice intencionalmente, la lección que estoy dando, abajo en mi celular aparecen tres muchachas cocinando, ¿no? Eso es lo que me ofrece el Facebook. Y entonces hay una tentación grande a salirme de la predicación, girar un poquito hacia arriba y cambiar automáticamente. Entonces, al mismo tiempo se están sembrando distintas semillas. Ahorita tenemos 10 personas que nos están viendo, a veces hemos tenido más, pero existe siempre la tentación de salirnos, porque el mundo ofrece otras cosas, porque el diablo quiere sembrar otro tipo de semilla dentro de nosotros, o porque al mismo tiempo existe una falsa religión. El campo es el mundo. El campo son las personas que habitan este mundo. Jesús y sus discípulos, en este sentido nosotros, sembramos la buena semilla. Pero al mismo tiempo que nosotros sembramos la buena semilla, el diablo, a través de sus ministros, siembran la mala semilla, la semilla de la cizaña. Parece que entre una semilla y la otra no hay mucha diferencia. Llamémosle a esa semilla, y aquí me perdonan las acusaciones, pero a veces hay que hacerlas. Llamémosle a esa semilla defectuosa, a esa cizaña, llamémosle teología de la prosperidad. Llamémosle gracia sin arrepentimiento. Llamémosle gracia barata. Llamémosle como le llamemos, todos los mensajes posibles que hay allí en el mundo son una semilla defectuosa. Mientras Jesús y sus ministros siembran la semilla adecuada o predican la semilla adecuada, está Satanás y sus ministros que a través de los medios sociales, Facebook, YouTube, los canales de televisión, siembran la semilla equivocada. Ven y recibe tu milagro. Exígele al Señor. Enriquécete por medio de la palabra. ¿Qué sé yo? Aquí podríamos nosotros hablar de muchas cosas. Y al principio son muy parecidas. De hecho, esto es algo con lo que uno siempre batalla, ¿no? Me decía una señora en Tegucigalpa, pues en una ocasión yo reventé los tubos de la casa, los tubos que tienen que ver con el drenaje, ¿no? Por estar echando un líquido, ¿cómo se llama este? Un destapacaños, resulta que reventé todos los tubos. Y entonces me tocó hacerla de fontanero, porque si no me quedaba sin drenaje. Y fui con la dueña de la casa, ¿no? Y le digo, mire que acabo de hacer esto, ella me dio las llaves de todo donde yo podía trabajar, fui a comprar toda una ferretería y me puse a trabajar de fontanero. Y ella ahí mirando que hiciera bien el trabajo, ¿no? Y nos pusimos a conversar. Y me dice, ¿usted va a la iglesia? Sí, sí, le digo. Y entonces me pregunta, ¿evangélica o católica? Yo le digo, voy a la iglesia de Cristo. Y ella me preguntó, ¿y esa cuál es? Y cuando yo estaba a punto de explicarle, me dijo, no importa, todas son iguales, ¿no?
Creo que todas las iglesias son iguales. Y entonces yo le digo, no todas las iglesias son iguales. A lo que ella me preguntó, ¿y cuál es la diferencia? Y entonces uno se queda como un tanto en blanco, espérame. Pues me dice, ¿cuál es la diferencia? Porque yo miro que leen la misma Biblia, se sientan en el mismo tipo de iglesia, les predica el mismo tipo enfrente y los mensajes muy parecidos. Yo veo canales. Ella me dijo, yo soy católica, pero miro canales evangélicos y a mí me parece que todos predican la misma palabra. Ok, no todos predican la misma palabra, pues que las semillas se parecen mucho. Y no hay diferencia entre uno y otro. Recuerden, entre el trigo y la cizaña no hay diferencia cuando son pequeños. La diferencia viene cuando se produce el fruto. Cuando la cizaña creció, dice el texto, ¿no? Vinieron entonces los siervos, versículo 27, del padre de familia, y le dijeron, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y entonces, porque en el 26 dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y yo creo que ustedes miren ahí la imagen que capté, esta la bajé de Facebook. La primera son dibujos y la segunda es en efecto una fotografía del trigo a la izquierda y de la cizaña a la derecha. Y probablemente ustedes no noten distinción entre uno y el otro. Dicen, oye, pero eso se parece mucho. Sí, se parece mucho, pero un ojo experto sí encuentra una diferencia. Entonces, sí hay una diferencia a la hora de dar fruto. El fruto de uno no es el fruto del otro. El bien y el mal habitando juntamente lo uno con lo otro, hasta el tiempo de la siega. En el tiempo de la siega, dijo el padre de familia, saben que no arranquen la cizaña, déjenla, déjenla. ¿Y por qué la vamos a dejar? Porque es posible que ustedes no sepan la diferencia entre uno y el otro. Y por eso dice el apóstol Pablo, no juzguemos nada antes de tiempo. Solamente Dios sabe la vida de cada quien. Uno de cristiano tiende a hacer mucho esto. Y no solamente uno de cristiano, creo que uno de humano. Solo que a veces nosotros miramos mucho los defectos en los cristianos y no los vemos en todos los demás, ¿no? Pero uno de humano tiende a juzgar muy rápido. Entonces uno dice, mira el comportamiento de este, solamente Dios y la persona sabe qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que está viviendo y solamente Dios sabe cómo está trabajando en él. Por otra parte, si yo soy el mundo, si yo soy la persona, al mismo tiempo estoy escuchando una buena semilla, una buena palabra que está siendo sembrada en mi corazón, y al mismo tiempo estoy escuchando una palabra defectuosa, yo me puedo convertir tanto, porque yo soy el campo, yo me puedo convertir tanto en un cultivo de trigo como en un cultivo de cizaña. Démosle tiempo, porque Dios trabaja con las personas. A veces nuestro juicio es bastante drástico. O sea, una persona hace algo indebido e inmediatamente nosotros atacamos, nosotros decimos, nosotros hablamos. Sí, pero tú no sabes si Dios está trabajando con esa persona. Pero mira, es que le fue mal por lo que hizo, pero tú no sabes si es Dios el que está trabajando con ella en ese sentido. Si es Dios el que está permitiendo esto para que haya un cambio y deje de escuchar la cizaña y empiece a escuchar la buena palabra que Jesucristo y sus ministros predican. O sea, hay todo un proceso. Entonces le dice, no, deja, vamos a ir hasta el fin del siglo. O dicho de otra manera, mientras hay vida, hay esperanza. O dicho de otra manera, mientras no sea el fin del siglo, mientras la semilla se siga predicando, la persona tiene oportunidad de cambiar de cizaña hacia trigo. ¿Qué pasará al final del siglo? Bueno, al final del siglo o al final del mundo, y aquí estamos entrando un poquito a escatología,
Más adelante, después de analizar las dos parábolas que nosotros hemos citado para dentro de 2 semanas, analizaremos el concepto del reino un poquito más sistemático, ¿sí? Vamos a dejar las parábolas por un par de semanitas probablemente y analizaremos algo sobre el reino y sobre la escatología. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tendemos a pensar equivocadamente sobre el concepto de reino. ¿Qué es el reino? A veces nosotros equiparamos reino a iglesia. Y esta es una tradición muy antigua dentro de la iglesia. Fue, si mal no estoy, Agustín de Hipona o desde la época de Agustín de Hipona que él dijo, el reino es la iglesia y la iglesia es el reino, ¿no? Y eso ha sido típico dentro de las iglesias de Cristo, identificar a reino e iglesia como si no existiera ninguna diferencia entre ellos dos. Dentro del mundo más evangélico y dispensacionalista, se piensa en el reino como algo futuro. Ellos dicen, nosotros estamos en la iglesia y esperamos la venida del reino. Pues resulta que cuando uno analiza el texto bíblico, la verdad está en medio de eso. Sí hay mucha similitud entre iglesia y reino. Sí hay muchos pasajes donde eso puede ser fácilmente intercambiable, pero hay sutilezas y diferencias entre el concepto de reino y el concepto de iglesia. Y es necesario tener un estudio referente a ese tema, a esa peculiaridad. También algo de escatología que vamos a adelantar acá. Resulta que, dice Jesús, al fin del siglo, el dueño del campo enviará a sus ángeles, ¿no? Y apartarán de su reino a la cizaña. Es decir, aquellos que decidieron escuchar el mensaje incorrecto y por lo tanto produjeron la semilla, o mejor dicho, el fruto incorrecto. Enviará, dice el versículo 41, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, a sus ángeles. Y recogerán de su reino, no de su iglesia, de su reino, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Si se escucha la buena semilla, es imposible hacer iniquidad. Esto es bien interesante, ¿no? Porque, como decía, a veces, o como decía un teólogo muy famoso alemán que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, decía él, lamentablemente hemos predicado, hemos escuchado y hemos hablado mucho de una gracia barata. Es decir, de una gracia que no requiere arrepentimiento. Y este mensaje se escucha mucho hoy en día en el mundo religioso. Dios es amor. Y como Dios es amor, entonces nosotros también tenemos que ser amor, y amor se iguala a alcahuetería, y por lo tanto nosotros tenemos que aceptar, tolerar bueno, aceptar cualquier tipo de práctica que las personas puedan hacer. Total, nadie de nosotros merece la gracia de Dios y a todos se nos ha dado la gracia de Dios. Y si la gracia de Dios se te dio a ti, entonces, ¿cómo es posible que tú no toleres que en la iglesia, ¿no?, existan personas que tengan otro tipo de preferencias de índole sexual o qué sé yo, cualquier otra cuestión? ¿Cómo es que no toleras esa situación? Pues resulta que ese es un mensaje equivocado. Ese es un fruto equivocado. Eso es algo que desde de entrada está mal en el Evangelio. Si nosotros examinamos, por ejemplo, el mismo Evangelio de Mateo, allá en su capítulo 7, dice que no podemos servir a dos señores, o nosotros servimos a las riquezas, y ahí el término griego es mamón, que era el dios de las riquezas, ni siquiera las riquezas, sino que había un ídolo. Usted no puede servir a mamón y a Dios. O sirves a uno o sirves a otro. Pero luego vienen y nos predican, o dentro del mundo religioso, nos predican que es que a través de la fe o creyendo en Dios, que nosotros vamos a volvernos ricos.
¿no? Y hay un montón de gente interesada dentro de esas congregaciones tratando de enriquecerse. Claro, solo se van a enriquecer los de la élite, a ellos los van a engañar, por eso se llama engaño de las riquezas que hacen que la palabra sea infructuosa. Y total, produce algo completamente distinto. En esas mega iglesias, y sigo acusando, ¿no? Y estoy bastante acusador, pero en esas mega iglesias existen un montón de empresarios que despiden a sus empleados sin pagarle lo que es justo. Si, por ejemplo, uno de ellos ya no necesita a sus empleados, ok, está bien, tiene todo el derecho. Creo que un empresario tiene todo el derecho de despedir a un empleado que ya no necesita, pero páguele lo que es justo. Indemnícelo, pero ellos no lo hacen. Ellos no lo hacen. En nuestros países se regula el salario mínimo y se dice, mira, el salario mínimo para una empresa es para X trabajo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de maquila es tal cosa. Pero cuando el pobre necesitado, y esto se da mucho en Honduras, va a una maquila a solicitar empleo, lo hacen a él firmar una hoja en blanco. Y eso se da siempre. O sea, ¿quieres el empleo? Entonces tienes que firmar una hoja en blanco. ¿Y esa hoja en blanco para qué? Bueno, es para que cuando nosotros no te necesitemos, hacemos tu carta de renuncia y ya tenemos tu firma. Punto. Y te despedimos para no pagarte lo que es justo, lo que es tuyo. Dentro de empresas de la iglesia también se da eso mismo. Y no quiero citar ejemplos palpables. Pero entonces en esas mega iglesias existen un montón de empresarios que tienen todas esas prácticas, pero el pastor general nunca habla del tema, porque el punto aquí es cuántos diezmos vamos a recibir a través de ellos, y entonces toleramos ese tipo de prácticas completamente injustas que se dan, ¿no? Entonces los ángeles quitarán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Concluyo mi estudio de esta noche haciendo luego pasamos a las preguntas, ¿no? Pero haciendo un recordatorio de la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue enviado con la expectativa de que el reino estaba por venir. El reino de los cielos se ha acercado. Y entonces Juan predica arrepentimiento, ¿no? Para entrar a ese reino. O sea, tienes que arrepentirte. Parte de su mensaje de arrepentimiento era el bautismo y nosotros en la iglesia enfatizamos bastante el bautismo y creo yo lo enfatizamos correctamente. O sea, no puedes, dijo Jesús en Juan capítulo 3, no puedes ver el reino si no naces de nuevo. En el versículo 3 y en el versículo 5 le dice a Nicodemo, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino. Creo que el énfasis está bastante bien. Entonces Juan bautizaba, ¿no? Pero dentro de su audiencia, Juan empieza a contemplar a un montón de fariseos, ¿no? Que vienen y quieren ser bautizados por él. El fariseo tiene un problema, ¿sí? El fariseo es una buena persona y a veces ser buena persona es algo problemático. Y como es buena persona, él no cree que tenga que arrepentirse. Es decir, ¿de qué me voy a arrepentir yo si yo he actuado siempre bien? Entonces, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? O sea, ¿dónde está mi pecado? Pero igual me voy a bautizar porque más vale que sobre y no que falte. Y entonces cuando procedían a ese bautismo, Juan, viendo el tipo de gente que estaba bajando al agua, les dijo generación de víboras. Uy, eso suena horrible, ¿no? O sea, me dijo víbora, porque soy venenoso. No, 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 no era porque eran venenosos, no eran tan malos. A veces uno dice, es que una víbora es venenosa, sí, pero mira, Juan no les dijo porque fueran venenosos. Les dijo porque cuando hay incendio, obviamente, pues las serpientes son las que salen corriendo de los matorrales. O sea, hay un incendio, ya están escondiditas y cuando sienten el calor, pues salen, ¿ya? Huyen. Entonces le dijo él, usando esa metáfora, generación de víboras.
¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién te enseñó? Y lamentablemente, a veces se nos ha predicado en el pasado un evangelio así, que es defectuoso de raíz. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Espérate, pues bautízate. O sea, si me bautizo, ya la hice. Te bautizas, ya la hiciste. Que de hecho había un hermanito allá en una iglesia por Nicaragua que le pagaba, no recuerdo si 10 o 20 pesos, córdobas, a quien se bautizara y de cuando en cuando aparecía con una visita y luego la visita terminaba bautizándose y nunca más se le miraba en la iglesia. Y en una ocasión, pues una de sus tantas visitas que llevaba después del bautismo preguntó, ¿y ahora quién me va a dar mis 20 pesos? Y entonces los hermanos ahí, ¿cómo? O sea, ¿qué pasó? Y ahí fue donde se enteraron que el hermano tenía una teología equivocada. Él pensaba que el bautismo salvaba a la persona per se. O sea, lo importante es que se bautice, no importa la razón, no importa por qué. Entonces, pero si se bautiza, se salva. Entonces él tenía la muy buena intención de salvar a las personas. Y si para salvarte yo te ofrezco 20 pesos y te bautizas, pues dale. Entonces él hacía eso, ¿no? Pero a veces nosotros lo tomamos así. O sea, para ser salvo tienes que bautizarte. Y Juan le dice, generación de víboras, ¿quién te enseñó a huir de la ira venidera? Estás huyendo de la ira venidera. Le dijo él, ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Y todo aquel que no produce buen fruto será cortado y echado al fuego. Entonces el punto aquí, el punto no es quién se bautiza, sino quién da frutos dignos de arrepentimiento. Una vez más, la predicación sobre el bautismo y la necesidad del bautismo es totalmente clara en las Escrituras. Quien no lo quiera ver así es porque lee otra Biblia. Es totalmente claro. Sin embargo, el bautismo es una respuesta a la fe y al arrepentimiento, no al revés. Allá en Hechos 2:38, 2:37, los que escucharon a Pedro, dice, se compungieron de corazón y dijeron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí Pedro contesta, arrepentíos. O como Juan diría, frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Importa realmente qué tipo de doctrina o qué tipo de enseñanza yo estoy escuchando? Uy, claro que sí, porque la escritura aquí me dice que el Hijo del Hombre siembra la buena semilla mientras el diablo siembra la mala semilla. ¿Qué semilla estoy comiendo? ¿Qué semilla estoy escuchando? ¿De qué me estoy llenando el corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y de lo que es sembrado en mi corazón, produciré. Que el Señor los bendiga.